¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Y esta presentación nos indica que vamos a ingresar al Diario de Vanessa, que es un espacio en el que nos preparamos para entrar en un apasionante mundo lleno de historias, de personas y de lugares que nos van a deslumbrar. Nos hacemos un viajecito hasta ese pequeño paraíso llamado El Calafate, donde vive Vanessa y con quien nos vamos a encontrar. Vanessa Morozowski, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches a todos. Y bueno, Marcelo, me parece que hoy vamos a tener una entrevista realmente que va a tener mucha gente aficionada por el tema que vamos a tratar, ¿no? Sí, yo te dije por privado que soy, no te digo fanático porque está mal decir que uno es fanático de una bebida, pero bueno. No sé, Marcelo, ¿Sí? habría que preguntarle a alguna especialista. Sí. Realmente está mal catar vinos, ¿no? Claro, bueno, yo hoy propuse a la gente, a nuestros oyentes, hoy televidentes, porque la radio está ocupada en otra transmisión, que se acomoden en el sillón más confortable que tengan en la habitación con una buena copa de vino en la mano para disfrutar de este Diario de Vanessa de hoy. Así es, Marcelo. ¿Has tenido la posibilidad de conocer alguna bodega, de hacer algún tour de estos? No, ¿Nicolás? son cosas que todavía las tengo pendientes, a pesar que aquí cerca, a 50 kilómetros, hay bodegas y hay muy buenas bodegas. Así dicen, ¿no? Especialmente, bueno, yo sí he hecho la ruta del vino, lo que es en Mendoza y algunas en San Juan, y la verdad que bueno, si bien conocí bodegas muy grandes, sí. Y en ese momento conocí la que se llamaba Giol, no sé si te acordás. Ah, la bodega Giol, claro. Sí, pero bueno, realmente ha sido una experiencia increíble. Sí. Siempre me preguntaba cómo los catadores de vinos hacían para diferenciar las variedades, ¿no? Especialmente esa cosa de que dicen que tenés que ser muy buen sommelier para poder distinguir entre un vino blanco y un vino tinto, Marcelo. Sí. Eso de tomarlo con los ojos cerrados y decirte, bueno, esta es una cepa tal, es un vino de tantos años que estuvo en una barrica de roble o de acero inoxidable y poder diferenciarlos. Yo pasé hace algunos años, cuando hice un viaje a Salta, pasé por Cafayate, pero por afuera. Y es verdaderamente un mundo aparte, ¿no? Las bodegas de esa zona. Sí, ahí creo que ahí ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, que va a ser más que un placer, ahí la estoy viendo. Me voy a servir una copa de Malbec, que es mi favorito. Mirá, Chino, mirá. Bueno, yo estoy trabajando, yo estoy acá en la radio, no me han dado nada. Esto es para finalizar el programa, Chino. Bueno, está bien. Bueno, presentamos a nuestra entrevistada. ¿Con quién vamos a estar charlando? ¿Querés presentarla vos? ¿Cómo no? Dale. Bueno, muchísimas gracias, Mariana Gil Juncal, por esta entrevista y por abrirnos las puertas a este mundo fascinante que es la degustación de vinos, Mariana. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto grande. Ahí un placer enorme. Ahí atrás, Mariana, se ven un par de botellas de vino, ¿no? ¿Quién diría? Parecería que vivís en una bodega, Mariana. Hay un par más para allá. Wow. Sí, zona de vinos.
Mariana, Zona de vinos. ¿cómo comienza esta bella pasión, sí? ¿Cómo te metes en este mundo de lo que es la degustación de vinos? Mira, te cuento, ya empecé a estar en este mundo hace casi unos 20 años atrás. Sí. Arranqué de muy chica porque empecé a trabajar relacionada al mundo del vino y la verdad que no tenía mucho conocimiento de vinos, básicamente por una revista. A mí siempre me gustó escribir, siempre me gustó la parte del periodismo gráfico y con ese, digamos, pasión por escribir, pero escribía sobre cine, escribía sobre arte, nada que ver con el vino, y llegué a una revista de vinos. Y entonces ahí es como que empecé a descubrir un poco este universo enorme que hay y la verdad que no sabía absolutamente nada. Quedé por un tema que la directora se va, me proponen, digamos, formar parte del equipo, digamos, haciéndome cargo de un montón de temas, de contenidos y yo de vino cero. Entonces arranqué a estudiar la carrera de sommelier, más que nada como para fusionar con el periodismo y a partir de ese momento que empecé a conocer realmente todo lo que hay atrás de una etiqueta de vino. Realmente fue como que me enamoré del mundo del vino y descubrí eso, el universo enorme que hay con la diversidad y ahí fue un camino que arrancó y no paró. ¿Y qué sensaciones se siente al degustar, ¿no? Un vino, si vos nos podés comentar, ¿no? Mira, a mí personalmente cada vez que tengo una copa de vino es como un viaje sensorial, porque realmente no solamente hay colores, aromas, sabores, me parece que el vino te ofrece y te da la posibilidad hasta de teletransportarte en tiempo, en espacio, te lleva a personas, te lleva a lugares. Para mí no viaja un montón cada vez que gusta el vino. Lo mismo pasa mucho con la comida, que por ahí nos puede hacer acordar a alguien que no está, a algún Correcto. momento, a personas. Es como muy emocional el tema de la degustación. Sí, aparte uno, no chino, creo que cuando tiene un momento que lo quiere compartir, que uno a veces hasta hace la previa, ¿no? De comenzar, no sé, para el asado, antes con el vino y lo vas degustando, el entorno, todo ayuda como para que esa degustación, ¿no? Chino sea realmente increíble, ¿no? Sí, claro, porque es un momento, compartir una copa de vino es un momento en el que uno cuenta sus historias, cuenta su vida, cuenta sus intimidades, porque tomar una copa, compartir una copa de vino, uno lo ve o lo vive como un momento íntimo, ¿no? Así es, sí, 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 sí. Mariana, ¿cuántas bodegas se puede decir que hay hoy en Argentina o que hayas conocido? ¿Sí? ¿Hasta qué parte de nuestro mapa llegan? Por ejemplo, en Santa Cruz, ¿hay bodegas? Mira, hoy tenemos viñedos en 18 provincias de Argentina, así que tenemos vinos en casi todo el país. La verdad, hoy hay más de 1000 bodegas en la Argentina. Obviamente la mayoría están en Mendoza, pero a mí siempre me gusta, digamos, subrayar que tenemos viñedos en lugares distintos, porque la Argentina es diversa, porque la Argentina es enorme, porque la Argentina nos da la posibilidad de tener viñedos de altura, de los más altos del mundo, viñedos, el viñedo más austral del mundo, en Capitán Sarmiento, entonces también viñedos marítimos, o sea, tenemos una diversidad enorme, que eso es lo que también hace que podamos tener vinos totalmente distintos, con historias totalmente distintas para contar y para que los consumidores también puedan probar y ver qué le gusta más. Yo creo, como vos bien decías recién, uno tiene ganas de compartir y decir, bueno, abro una botella de vino y es una charla y es un momento de encuentro. Muchas veces el vino termina siendo la excusa para empezar una conversación, pero sin tener que hablar del vino. O sea, el Ujú. vino es compañía, también uno está solo y se abre una copa de vino y se pone a leer un libro o mirás una serie o cocinás. Entonces creo que desde ese lado hay como una conexión con el vino, como hablábamos recién, y respecto a un poco la Argentina, la verdad que hoy es un orgullo decir que tenemos la diversidad de vinos que tenemos. Es Mariana, ¿hay gente que tiene miedo todavía de acercarse a probar el vino? Muchísima. ¿Y, Lamentablemente sí. y por qué? Lamentablemente
Porque yo creo que desde la industria, de la cual formo parte hace 20 años, así que me hago cargo de la parte que me toca a mí también, en algún momento se alejó mucho al vino del consumidor, se lo llevó el vino a un lugar tan aspiracional que si uno no tenía conocimiento, que si uno no tenía una copa de cristal, que si uno no tenía como un montón de cosas, como que uno no era merecedor de abrir una botella de vino. Y me parece que la comunicación en ese sentido terminó pateándonos un gol en contra. Entonces me parece que el vino es simple, que el vino es nuestra bebida nacional, que el vino es para quien lo quiera disfrutar, y después está el que se engancha con el vino y quiere aprender y quiere disfrutarlo con algunos tips que uno les puede dar, pero después, si no, el vino que la gente lo tome como quiera. O sea, es así, es como, nadie te puede decir qué vino te gusta más, ni cómo tomarlo, es como que alguien te diga, no sé, la pasta se come al dente, ¿por qué? Porque en Italia se come al dente. Bueno, está bien, pero a mí no me gusta el dente, y yo la como quiero. Entonces yo te puedo recomendar por ahí en algunas ocasiones, como por ahí creo yo, desde mi punto de vista y mi paladar, cómo podés disfrutar mejor, pero tenés todo tu derecho de que tu disfrute pase por otro lado y hacer lo que quieras. Claro, claro, claro. ¿Sabés que me dan ganas de jugar chino a lo que es verdadero o falso, Mariana? Pues yo te voy a tirar una, si vos querés chino, después le tirás alguna, pero ¿qué hay de cierto que el vino no se toma con hielo? Mira, como recién hablábamos, si yo me tengo que poner así como medio en sommelier seria, que no lo soy, te diría que bueno, en general, lo ideal es que no le pongamos el vino al hielo porque vamos a estar modificando la estructura del vino, que es verdad, que por ahí un gran vino yo preferiría, si es por un tema de temperatura, o sea, tengo el vino caliente, quiero enfriar el vino, vamos a ponerle un hielo. Yo como sommelier te voy a dar tips para que vos enfríes el vino de otra forma sin ponerle un hielo. Pero también me pasa muchas veces que hay gente que me dice, el vino me parece muy fuerte, el vino a mí me gusta tomarlo con hielo. Entonces, claro, en estos casos, o hace mucho calor, no lo llegué a... Entonces, de nuevo, vos me decís, ¿tomás el vino con hielo? A veces sí, y después a veces no. En general, de nuevo, eso, tengo un gran vino, no le voy a poner hielo. Pero si por ahí, qué sé yo, no llegué a enfriarlo y lo querés poner, digo, tampoco es una herejía y nadie se va a volver loco porque uno le ponga hielo al vino. Los enólogos le ponen hielo al vino y nos dicen, tomá el vino como quieras. Así que claro, podemos ponerle hielo al vino, que no es un pecado mortal. Soda no, soda no. Ah, eso. Soda también. O sea, si me preguntás si yo le pongo hielo o soda al vino, la verdad que a nivel personal, no. ¿Por qué? Excepto cuando tengo ganas de hacer un trago con vino, que me encanta hacerlo, que ahí ya sumo soda, sumo hielo, sumo frutas, pero porque en general me gusta más el vino solo, pero es una cuestión de gusto, no es porque no hay que ponerle. La verdad que si pensamos en cómo consumían el vino por ahí nuestros abuelos, era así, era con soda, era el sodiado, uno tomaba el vino al mediodía muchas veces con un poquito, también como se consumía mucho los aperitivos, el vermut, que también hay como una vuelta de todo eso, entonces me parece que hay que tenerle menos miedo a las cosas que deberían ser y fijarnos realmente en qué te gusta a vos. Entonces hay gente que dice, la verdad que prefiero el vino puro, y hay gente que me dice, si lo tomo puro me parece muy fuerte, entonces no lo tomo, y la verdad que como parte de la industria queremos que se tome vino y que la gente lo tome de la forma que le guste. Y con respecto a la temperatura ambiente, ¿qué debemos interpretar por eso? Por ejemplo, yo no lo pongo en la heladera. No sé, el domingo es un asado, 30 minutos antes me gusta descorchar un vino, tomar de a poquito, una picada, y generalmente lo dejo en temperatura ambiente. No lo tomo todo, lo tapo. También la otra pregunta es cuánto dura, ¿sí? Porque si es verdad que si le entra aire queda ácido. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, en general siempre el tema de la temperatura ambiente es como una gran frase que ha quedado como a lo largo ahí del tiempo, y viene del término de la temperatura chambré, que es la temperatura ambiente en francés, digamos que es la temperatura de las cavas,
subterráneas generalmente, que naturalmente en los chateaux, sobre todo en Burdeos, tienen unas temperaturas de 13, 14 grados de forma natural. Entonces, la verdad que después, cuando uno piensa esto, la temperatura ambiente, dependiendo de dónde estemos, digo, no es la misma la temperatura ambiente del Caribe que la temperatura ambiente del Polo, entonces siempre como que el término de temperatura ambiente es, bueno, ¿de dónde? Es por eso que en general no, o sea, uno lo repite, pero no es que vamos a tener la temperatura ambiente todos la misma. Por eso después en general cuando uno piensa en el vino, tenemos como, dependiendo del estilo de vino, hay como temperaturas sugeridas de servicio. Yo siempre prefiero pasarme de frío que servir el vino calentito, digamos. Siempre es preferible que el vino esté un poquito más fresco y de última uno lo espera, que suba unos graditos de temperatura, porque si el vino lo servimos, por ejemplo, a temperatura ambiente en pleno verano, va a ser un vino que va a estar seguramente mucho más alcohólico, que por ahí en boca lo vamos a sentir que se agarra más, que lo vamos a sentir un poco desestructurado y que probablemente no nos termine de gustar, y no porque el vino no nos guste, sino porque justamente está fuera de la temperatura ideal de servicio, que más allá de, por ahí, para pensarlo súper fácil, en general los blancos, los rosados, los dulces, los espumosos, todo lo que es burbujas, pensemos en llevarlo de la heladera y de la heladera a la copa, y que si estamos en pleno verano y dejamos la botella dentro de arriba de la mesa y no tenemos una frapera, no tenemos hielo, un balde o algo que lo mantenga frío al vino, cuando volvamos a servir una segunda, una tercera copa, lo más probable es que ese vino esté caliente. Entonces el vino ahí frío, y los tintos en general no los vamos a servir fríos, pero tampoco a temperatura ambiente. Pensemos que hasta la temperatura ambiente en pleno invierno, adentro de casa, va a estar a 20 y pico de grados, no va a estar, digamos, bien fresco. Entonces siempre en general vamos a tener que llevar un ratito el vino al frío. Si tenemos una cava eléctrica, genial, pero la gente normalmente no la tiene. Entonces siempre digo, heladera, y sacarlos unos 20 minutos antes del momento de servirlo, y ahí lo abrimos. Y después también está que cada uno vaya probando. Hay gente que le gusta tomarlos un poquito más frescos, hay gente que le gusta tomarlos un poquito más, no calentitos, pero no tan frescos, y después también uno jugando con las temperaturas empieza a aprender qué le gusta más, y ahí es donde es un universo enorme, que el mismo vino cambiando de temperatura va a expresar cosas distintas. Y después me preguntás, bueno, ¿cuánto dura? En general, siempre lo ideal, el mejor lugar para el vino no es la cava, es la panza. O sea, nuestra panza va a ser el mejor matar el vino. Totalmente. Pero, de nuevo, si sobra y uno lo tapa, siempre el vino lo guardamos tapado. Volvemos a poner el corcho, el tapón, si tenemos taparroscas, cerrar la botella y guardarlo en la heladera. Siempre en frío, pensemos que las temperaturas bajas van a hacer que la evolución sea más lenta del vino. Entonces, uno descorcha un vino, no sé, el lunes, el martes, al fin de semana llega bien. A mí personalmente, generalmente no me pasa, pues si son 1 o 2 personas en casa y con que tomen 1 o 2 copas por noche, la verdad que la botella en un par de días desapareció. Si no, si no, igualmente si lo vamos tomando, y alguien por ahí, no sé, alguna persona vive sola y dice, no, quiero abrirme una botella, lo abriste, servís, lo guardás, lo tapás y lo llevás a la heladera y lo podés guardar sin problema un par de días. Me encantó. Mariana, yo quería consultarte, ¿qué es lo que vos esperás encontrar cuando te servís una copa de vino? Mira, en general algo simple, que me guste, como cualquier otra persona, porque a veces piensan, no, bueno, los sommeliers, que como que uno espera así algo magnífico. Bueno, pero tienen un paladar distinto al nuestro, por ejemplo. A mí me sacás del Malbec y no sé... En realidad lo que uno tiene es práctica, y es entrenamiento. Por ahí si alguien me dijera, bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que por ahí es eso, hace 20 años que tomo muchos vinos, y que cato un montón. Entonces eso te va dando, no sé, como quien sale a correr, digo, no es lo mismo que yo quiera ahora salir, correr y dar vuelta a la manzana, lo más probable es que no llegue a terminarla y que me agite, que qué sé yo, si sos runner y salís y entrenás, es eso, es entrenamiento. Entonces se entrena, digamos, desde también encontrar aromas, sabores, que muchas veces, bueno,
disfrutar el vino, y digo, en general nadie le recomienda un vino a nadie porque vaya a encontrar o ciruelas o cerezas o lo que sea, sino por si te gusta o no te gusta. Entonces uno de lo profesional siempre va a la primera pregunta simple, que es el vino me gusta o no me gusta, y después por ahí sí empiezo, bueno, como ahí bien decía, me gusta el Malbec, bueno, este Malbec, ¿tiene la tipicidad del Malbec? Sí o no. Bueno, pero por ahí no tiene la tipicidad del Malbec y lo pienso como vino, me gusta, sí. Ahora también en esto de que hablamos hace un ratito, de que tenemos tanta variedad y tantos terruños en la Argentina, a mí personalmente me empieza a gustar esto, que no todos los Malbec, si hablamos del Malbec, que es nuestra variedad insignia, sean iguales. Entonces antes hablaba del Malbec Argentina, después el Malbec mendocino. Mendoza es enorme, o sea, en Mendoza tenemos más del 80% de la vitivinicultura nacional, o sea, es como, si no lo piensas, obvio que no va a ser todo el Malbec igual, porque tenemos, la provincia es enorme y tenemos terruños en distintas alturas, con distintos terrenos, con distintos suelos, con distintas manos que van haciendo, digamos, tomando decisiones para que el vino sea distinto, como que un cocinero tiene la misma receta y cambia el cocinero y es otra receta. Entonces con el vino pasa un poco eso, que me parece para mí que es hermoso, porque va a hacer que un mismo Malbec en cualquier parte del país o hasta en dos fincas, una al lado de la otra, va a darnos cosas distintas, no va a ser exactamente igual, y eso es como lo lindo, la riqueza que vamos a encontrar. Entonces por ahí sí uno empieza así, bueno, si viene de tal lugar, debería ser así por las características que nos puede dar el suelo, el clima, o tal enólogo, que uno empieza a poner como la firma, como un cocinero, que uno ya sabe que determinado estilo de vino lo hace un enólogo o el otro, y también los consumidores empiezan como a seguir enólogos, sabiendo un poco cómo hacen sus vinos, entonces que es probable que les puedan llegar a gustar. Pero después, sacando un poco siempre lo técnico, donde en general uno, o por lo menos en mi caso, suelo ser un poco como más estricta cuando por ahí profesionalmente juzgo un vino. Después, la verdad que a nivel personal es eso, es lo que hablábamos hace un rato, es compartir, y muchas veces el vino pasa a un segundo plano, y si lo compartiste con alguien que querés en un momento lindo, con una buena charla, seguramente te quede un muy buen recuerdo del vino, porque el vino también es eso, es con quién lo compartiste, es el momento, Claro, claro. no es solamente si técnicamente es correcto es como que el vino, de nuevo, lo del principio, es súper emocional. Entonces, dependiendo también quién te lo regale, en qué contexto descubras ese vino, lo más probable es que el vino te guste o no. Al contrario, si estás peleando con alguien y te digo, probá este vino a ver si te gusta, lo más probable es que el vino no te guste y puede estar técnicamente perfecto y ser el mejor vino del mundo, pero si estás con un mal día, estás discutiendo con alguien, y seguramente el vino Claro. no te vaya a gustar. Tal vez te pegue hasta mal, ¿no? El vino, ¿no? Con una copa de vino ya estés. Mariana, quería consultarte, ¿cuál es la diferencia que hay entre los vinos, por ejemplo, los producidos en el norte de nuestro país, en Salta, estábamos hablando de Cafayate, y los vinos de la misma cepa, pero producidos en la zona fría? Aquí en Neuquén hay muchas bodegas, pero ¿cuál es la diferencia, si es que se siente en el sabor, en el aroma, en el color, los vinos producidos en el norte del país y en los de la zona fría, con la misma cepa? Vamos a hablar de características generales, porque después cada caso es súper particular, pero si uno empieza a pensar que por ahí en el norte vamos a tener viñedos en general mucho más en la altura. Si pensamos, por ejemplo, como recién decías, en Cafayate, vamos a tener viñedos a unos 1000 y pico de metros sobre el nivel del mar, donde vamos a estar como la viña va a estar mucho más cerca del sol, donde vamos a tener días con mucha más, digamos, radiación solar, donde en general vos a más radiación de sol vas a tener, digamos, más concentración en general de azúcar, y el azúcar lo que te va a dar es más posibilidad de alcohol potencial. Entonces, en general, podés tener vinos más alcohólicos, con más cuerpo, a veces más concentración de color, a veces si uno lo piensa en los aromas, en los sabores, por tanto calor, a veces y por tanta cercanía al sol, puede ser que los aromas los sintamos un poco más cocidos, digo en general, porque después los enólogos y sobre todo los ingenieros agrónomos han trabajado muchísimo en el norte justamente con todas estas características de terruño, por ahí
que no sean vinos tan alcohólicos, que antes sucedía siempre que los vinos del norte eran más alcohólicos, porque de nuevo, por el clima, naturalmente, en un clima más cálido que frío, tenemos esas condiciones. Digo, después para lograr que no tengan vinos con estas características, se puede, sí, hay que trabajar un montón, porque naturalmente el lugar va a dar eso, justamente en el extremo opuesto, en el sur ya no juega tanto la altitud, porque por ahí tenemos viñedos a 300, 400 metros, digamos, o más bajitos, o sea, no tenemos viñedos altos, pero porque ahí juega mucho más la latitud, empezamos a estar mucho más al sur, entonces no necesitamos esa altura, y también, digamos, en los climas mucho más fríos empiezan a lucirse también otras variedades que quizás en el norte, justamente, por ahí no van a dar lo mejor de ellas, como son las variedades por ahí de ciclo un poco más corto, o variedades que se las llama directamente como de clima frío, como puede ser el Pinot Noir, como puede ser el Merlot, si pensamos en blanco, el Semillon, o mismo el Sauvignon Blanc. Entonces, en nuestra Patagonia se dan, digamos, no quiero decir mejores, porque se dan distintos. Un Malbec, digamos, del sur va a ser totalmente el del norte, ni mejor ni peor, pero sí por ahí lo vamos a sentir más fresco, en eso que por ahí hablábamos comparando con el norte, que por ahí lo puedes sentir así como más mermelada, más cocido. En general en el sur son más frescos, la acidez del vino es súper natural, porque el frío, digamos, patagónico hace que sobresalgan esas características naturales del vino, y de hecho hoy que tenemos viñedos hasta en Chubut, los vinos ya tienen características totalmente distintas, y en general, sacando el Pinot, muchas bodegas ni siquiera implantan Malbec, porque el Malbec no se da bien de esa forma, no llega a madurar de la forma correcta, porque no tenemos el clima para esa variedad, pero sí por ahí se pueden lucir otras variedades, que por ahí algunas frías, o las de ciclo corto, o por ejemplo en general Pinot, digamos de Trevelin, que es una de las zonas, o como decías un ratito, de Sarmiento. Bueno, son variedades que por ahí se van a dar, y por ahí se pueden, pero estamos en Argentina, debería haber Malbec, sí, pero si por ahí el Malbec no da su mejor cara, es preferible no tenerlo en esos lugares que por ahí no va a expresar lo mejor de sí. Mariana, vos compartís eso, que hay no sé si se llama maridaje, creo, el combinar cierta comida con cierto tipo de vino, ¿no? Yo, por ejemplo, como asado, puedo comer pescado, puedo comer pastas, y siempre con un solo vino, que es el que me gusta, el vino tinto. Yo no voy a eso de que, bueno, hoy pescado, no, tenemos que tomar un vino blanco. ¿Es obligatorio eso? No, totalmente, no es obligatorio, y después, en general, sí, uno dice, a mí la verdad que siempre me gusta tomar ese vino, esa etiqueta, y lo como con todo, está bueno, y sobre todo uno está acostumbrado, y seguramente para vos quede súper bien. A veces yo digo, uno puede sugerir, sobre todo cuando uno habla de esto, del concepto de maridaje, es como una especie de casamiento entre el vino y la comida, claro. Pero por ahí a mí ya el tema del casamiento me suena como muy, porque no está pensado en un casamiento ahí con vallas abiertas y esta cosa así más liberal de ahora está pensado, o sea, claro. Entonces hay más el concepto de armonía, de armonización, más que de maridaje, porque en la armonización buscas justamente que haya una armonía, y por ahí la armonía que hay para mi paladar no es la misma armonía que se necesita en el paladar del otro. Entonces, por ejemplo, sí, es muy reduccionista decir, no sé, asado tinto o pescado y vino blanco. Sí, depende de qué pescado, por ahí lo prefieras con un tinto, o no me gusta el blanco, entonces le pongo tinto a todo, o bueno, sí, en el asado, pero no es lo mismo pensar en el asado, en una molleja, que pensar en la carne, o no es lo mismo si comes con picante que sin picante. Después tal que te dice, yo uso siempre para todo el mismo vino. Cuando uno empieza a jugar y a probar con otros vinos, básicamente lo que vamos a empezar a sentir es que van a pasar cosas distintas. Puede ser que nos gusten más, puede ser que nos gusten menos, pero siempre digo, es cuestión de probar y de animarse a jugar. La verdad que yo siempre digo, más allá que tenemos nuestro espacio de confort con los vinos, como con los platos, digo, a veces uno va a comer en un restaurante y siempre pide el mismo plato, y seguramente en la carta hay millones de platos que están buenísimos, pero uno como acá, y ya sabes que se nos falla. Entonces a veces digo, con el vino nos pasa lo mismo. A veces los invito a que traten de elegir otra etiqueta, una etiqueta distinta para dejarse hasta sorprender a uno mismo y ver bueno,
por ahí, no sé, salgo del Malbec o salgo del tinto y pruebo un blanco, obviamente, por ahí para un asado un blanco con cuerpo, por lo menos para las achuras, o un rosado. Hay rosados hoy que tienen una estructura que está buenísima, y después sí, obviamente, que esté el tinto. Pero bueno, animarse a jugar, y por ahí te das cuenta que te gusta, o por ahí que no, y después volvés a lo que ya sabes que funciona. Mariana, Claro. ¿el precio del vino está directamente relacionado con la calidad? Mira, la verdad que no. Hoy tenemos vinos de altísima calidad que son súper accesibles y muy económicos y al alcance de todo el mundo. Y después tenemos vinos que por ahí son imposibles para la mayoría de todos los argentinos. Entonces, y después sobre todo a veces me preguntan, bueno, pero un vino que no sé, cuadriplica o quintuplica el precio de venta de otro, ¿tiene que ser 5 veces mejor que otro? Y la verdad que ahí el mejor o el peor, o hasta me tiene que gustar más. La verdad que generalmente a mí me gusta mucho jugar con las catas a ciegas, entonces donde uno no sabe ni la variedad, ni sabes el nombre de la bodega, ni sabes cuánto sale. En general, cuando uno no sabe lo que está tomando y solamente nos habla del vino, puede ser que a determinado nivel nos guste más o menos algunos vinos, pero después quizás un vino que sale 5 veces más que otro no te tiene por qué gustar 5 veces más que el otro. Sí, obviamente a etiqueta pelada o tapada, es más fácil decir, la verdad que me gusta el otro, que por ahí cuando está esta presión de que el vino es 5 veces más caro, es como que hasta vos lo probás buscando, me tiene que gustar más, me tiene que gustar más, claro. Como si uno después dice, claro, me gusta el otro, porque aparte uno siente que si te gustan más baratos porque no sabés o no entendés, y la verdad que no. Después hay muchos costos que cuando llega a un nivel el vino, la verdad que no es que hay muchos vinos que sí, obviamente, tienen, qué sé yo, no es lo mismo una hectárea en determinadas zonas que son mucho más caras que otras, hasta pensémoslo como tipo real estate, cuando uno se muda en determinados barrios, hay barrios que son más caros, barrios que son más baratos, con la tierra pasa lo mismo. Entonces después también las formas de elaboración, también dependiendo de los insumos que uno utilice, también son más caros, menos caros, los tiempos, hay vinos que por ahí son los que son los vinos más jóvenes, que salen por ahí en el año o al año siguiente, es una cosa, y por ahí un vino que tiene, no sé, 36 meses de guarda, ya sé, usemos barrica, no somos barrica, no importa cómo, pero que, o sea, pensemos en el capital financiero inmovilizado de que un vino lo cosechamos el 2022, lo sacamos el 2025, 2026 al mercado. Bueno, son costos que van a estar en el precio del vino. Claro. Entonces, después, sí, no quiere decir que te tiene que gustar más, ni porque es más caro tiene que ser mejor. Eso no, pero sí sepamos que hay muchos costos que muchas veces no vemos y que están, de hecho, no sé, toda la crisis que hubo el año pasado en la industria cuando había botellas de vidrio, que este año va a seguirse sintiendo. Hay escasez de vidrio y de botellas de vidrio a nivel mundial en la Argentina también, o el tapón que elijamos, o hasta mismo, no sé, la etiqueta, hay etiquetas que son más económicas, otras más caras, equipos de diseño, o sea, hay como un montón de cosas que van a hacer al precio final de una botella de vino, así que la verdad es que, de nuevo, que nos guste y probemos vinos más caros, más baratos, y siempre elegir el que más nos gusta a nosotros. Por ahí el de al lado nos dice, ay, ¿cómo te gusta eso? No importa, pues siempre elegir que te gusta a vos, nadie nos puede decir qué nos tiene que gustar. Sí. Igual. Bueno, Mariana, de mi parte te saludo, te mando un abrazo muy grande y la verdad que estuvo riquísima, exquisita esta charla. Era para tenerla con una copa de vino, yo no tengo en estos momentos, pero sí tiene una copa de vino Vanessa, la va a levantar, va a brindar seguramente por mí. Chino, yo le quiero preguntar a Mariana. Preguntale. ¿No? A ver, Mariana, en la cartera de una mujer siempre hay millones de cosas, pero ¿hay un sacacorcho ahí? Me pregunto. En la mía siempre. Ahí está, me encantó. Mariana, me encanta la visión que tenés como sommelier, porque se nota, ¿no, Chino, que lo hace con una pasión increíble? Me encanta, la verdad que se nos hace agua a la boca por saborear un vino, ¿no? Que bueno, incluso este contexto hace que, creo que si agarro cualquier vino que tengo cerca, va a ser maravilloso porque la estoy pasando muy bien. Y eso se agradece y es gracias a vos, Mariana. Mientras no se trabe la lengua, va todo bárbaro, Vanessa.
Yo siempre digo, siempre con un vasito de agua al lado, claro, para hidratarnos. Una consultita muy breve, porque sé que se nos está terminando el tiempo de conexión. Cuando uno va a un restaurante, viene el mozo, te sirve la copa de vino. Yo veo que hay gente que sacude la copa, la airea, lo mira. A mí me la sirven y yo me lo tomo y le digo, está bárbaro, gracias, déjamelo. Adentro. ¿Qué es lo que uno observa o para qué es el movimiento de la copa y mirarlo a trasluz y eso? En general uno lo mira para ver que a la vista, digamos, esté sano el vino se puede llegar a enfermar, entonces uno mira rápidamente, bueno, ¿qué pedí? Por ejemplo, un Malbec 2020. Entonces un vino joven, uno mira el color, si el color lo tenemos vivaz, si está, en el caso de un Malbec bien violáceo, no está evolucionado, no lo vemos teja, digamos, en un vino joven, que lo veamos teja, seguramente le entró aire, el vino se oxidó, por eso uno inclina la copa, lo mira para chequear el color, después uno lo mueve y lo airea para que los aromas se despierten. El vino en la botella está como dormidito y a veces cuesta que salgan los aromas y es lo mismo. O sea, bueno, ver si, no importa si encontramos ciruelas, no importa eso. Bueno, el vino huele a vino, parece una obviedad, pero el vino puede tener algún defecto, puede estar picado, puede oler a vinagre. Entonces ya con que el vino huele a vino, vamos bien. Si no huele a nada feo, en general los defectos huelen a algo feo, más allá que no le sepamos muchas veces poner el nombre, nos va a funcionar el aroma, la nariz de alerta, o sea, nuestra nariz trabaja siempre y si hay algo feo, se va a dar cuenta, y después el sorbito ahí a la boca y si está bien le decimos que sirva, muy bien, claro, y listo. Pero eso lo hacemos rapidito para chequear que esté bien el vino. Y cuando descorchás una botella, cuando la destapas, ¿tenés que esperar un ratito para servir o podés servir enseguida? Si es un vino joven y es un vino que no nos dicen que no nos sugieren que lo abramos con antelación, lo podemos abrir y servir. Siempre generalmente yo sugiero unos 15 minutos de darle al vino para que se abra. Pensemos que es como que está durmiendo en la botella, es como nosotros, bueno, dejemos que se desperece, que arranque, ahí va a poder. Bueno. Se nos acaba de cortar la transmisión por Zoom. Creo que Vanessa tampoco está, ¿no? ¿Conectada? Bueno, así estábamos compartiendo esta charla imperdible con nuestra amiga, nuestra sommelier de hoy, Mariana Gil Juncal. Estuvimos preguntándole todo lo que teníamos a nuestro alcance para conocer sobre vinos, para ver si podemos educar un poquito nuestro paladar y disfrutar un poco más de una botella, que una copa de vino se disfruta mucho con una charla de amigos, con una charla de pareja o también en soledad. Mariana Gil Juncal, sommelier, estuvo aquí en el Diario de Vanessa. (10 con 7 grados de temperatura en Neuquén, el cielo parcialmente nublado. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos.